Pasé Navidad con la familia de mi novio, y algo no estaba bien. Debería haber visto las señales. Pero cuando estás sola, cuando tu única familia es una madre con la que no hablas porque cada conversación termina en gritos o en silencio helado, tiendes a pasar por alto ciertas cosas. Ciertas banderas rojas que, en retrospectiva, eran del tamaño de una sábana colgando en el viento. Adam y yo llevábamos solo 2 meses saliendo cuando me invitó a pasar la Navidad con su familia. 2 meses. Ni siquiera habíamos tenido la conversación sobre si éramos exclusivos o no, pero cuando mencionó la invitación, algo en mi pecho se aflojó. La idea de no pasar otra Navidad sola, viendo películas malas en mi apartamento con una cena congelada, me pareció salvadora. Son muy religiosos, me advirtió un día mientras manejábamos de regreso de Walmart. Recuerdo que había un santa inflable gigante en el estacionamiento, medio desinflado, inclinándose hacia un lado como si estuviera borracho. Como, muy en serio con su fe. Mis padres también lo eran, le dije, encogiéndome de hombros. Bueno, antes de que todo se fuera al carajo. Adam asintió, pero su expresión era extraña. Como si quisiera decir algo más y no supiera cómo. Ahora me doy cuenta de que ese era el momento. Ese era el momento en el que debió haberme dicho, oye, hay algo que debes saber sobre mi familia y la forma en que celebramos la Navidad. Pero no lo hizo. Y yo no pregunté. Los días previos al viaje, noté cosas pequeñas. Adam nunca decía Santa Claus cuando caminábamos por las tiendas y veíamos las decoraciones navideñas por todas partes. En su lugar, se quejaba de que no había suficiente decoración cristiana verdadera. En ese momento, pensé que solo era su forma de ser, religioso, tradicional. Yo venía de un hogar donde la religión había sido usada como arma, así que estaba acostumbrada a esa intensidad. O eso creía. La noche antes de salir, me quedé despierta empacando y reempacando mi maleta. ¿Qué te pones para conocer a la familia ultrarreligiosa de tu novio de 2 meses? ¿Suéteres con cuello alto? ¿Faldas largas? Terminé llevando lo más conservador que tenía, pero aún así me sentía como si fuera un examen para el que no había estudiado. El viaje hasta la montaña tomó casi 3 horas. Con cada kilómetro que avanzábamos, el paisaje se volvía más rural, más aislado. Las casas se espaciaban más y más hasta que ya no había casas, solo árboles y caminos de tierra que se ramificaban de la carretera principal como venas. Mi señal de celular se fue reduciendo, de 4 barras a 3, a 2, a una parpadeante que aparecía y desaparecía según la curva del camino. ¿Cuánto falta?, pregunté, tratando de no sonar nerviosa. Ya casi llegamos, dijo Adam, y por primera vez desde que lo conocí, su voz sonaba diferente. Más suave. Más joven, como si al acercarse a casa, se hubiera convertido de nuevo en el niño que alguna vez fue. La propiedad de su familia era extensa. No sé qué esperaba, pero no era esto. Una casa principal grande, de 2 pisos, con un porche que la rodeaba. A unos 50 metros, una casa más pequeña, que Adam llamó la casa de huéspedes. Más allá, establos, un gallinero, algo que parecía un ahumadero. Era como retroceder 50 años en el tiempo. Viven bastante fuera de la red, murmuré, más para mí misma que para él. Prefieren la autosuficiencia, corrigió Adam, y había algo defensivo en su tono que no había escuchado antes. Cuando bajamos del auto, la puerta principal se abrió y salió una mujer, la mamá de Adam. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de sus 40, con el cabello largo recogido en una trenza perfecta. Llevaba un vestido sencillo que le llegaba hasta media pantorrilla y un delantal. Parecía salida de un catálogo de vida campestre, o de una serie de época. Adam. Su voz era cálida, pero sus ojos me escanearon de arriba a abajo en una fracción de segundo. Evaluándome. Catalogándome. Mamá, ella es. Sé quién es, interrumpió, y me extendió la mano. Su apretón fue firme, casi desafiante. Bienvenida a nuestra casa, las reglas son simples aquí, respeto, modestia y fe. ¿Eso será un problema? La pregunta me tomó desprevenida. No, señora. Bien. Soltó mi mano y se volvió hacia Adam. Tu padre está en el granero con tus hermanos, hay mucho que hacer antes de mañana. Y así comenzó. La casa por dentro era acogedora de esa manera que solo las casas viejas pueden serlo. Pisos de madera que crujían, techos altos, una estufa de leña en la sala que irradiaba calor. Pero había algo más. Una tensión, una expectativa que flotaba en el aire como polvo en un rayo de sol. La familia de Adam era enorme. 2 hermanos menores, una hermana pequeña, una hermana mayor con 3 hijos, otro hermano casado con 2 más, y luego estaban los primos, las tías, los tíos. Para la hora de la cena de Nochebuena, debía haber al menos 20 personas en esa casa. Durante el día, me mantuve ocupada. Ayudé a cocinar el desayuno, tortitas desde cero, nada de mezcla de caja, jugué con los niños, escuché a la hermana de Adam hablar sobre su embarazo. Todo parecía normal. Extrañamente intenso en su religiosidad, sí, pero normal. Fue en la iglesia donde empecé a notar que algo no encajaba.
Era una iglesia pequeña en un pueblo cercano, con bancas de madera desgastadas y ventanas de vidrio emplomado que proyectaban patrones de colores en el piso. El servicio fue largo, lleno de himnos que no conocía y un sermón sobre el nacimiento de Jesús. Hacia el final, el pastor hizo una referencia juguetona a Santa Claus, algo sobre cómo los niños deberían portarse bien porque Santa estaba vigilando. Junto a mí, la mamá de Adam negó con la cabeza. Fue un movimiento pequeño, pero cargado de desaprobación. Se inclinó hacia su hijo menor y su sobrino, susurrándoles algo que no pude escuchar. Los niños asintieron solemnemente, como si les hubiera revelado alguna verdad importante. Fruncí el ceño. ¿Qué había de malo con una referencia inocente a Santa Claus en Nochebuena? De regreso en la casa, la actividad aumentó. La cena estaba siendo preparada, un cerdo que habían matado la semana anterior, gallinas asadas, papas, vegetales de su propio jardín. El olor era increíble, casero y rico de una manera que la comida de restaurante nunca podría igualar. Estaba ayudando a poner la mesa cuando la mamá de Adam me llamó. Cariño, ¿podrías preparar un plato para San Nicolás? Me detuve, pensando que había escuchado mal. Perdón, para San Nicolás. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Un plato completo, por favor, estará hambriento después de su viaje. Miré a Adam, esperando. ¿Qué? ¿Una sonrisa cómplice? ¿Un guiño que me dijera que esto era parte de alguna tradición familiar linda y pintoresca? Pero su expresión era completamente seria. Oh, dije lentamente. ¿Cómo? ¿Como un plato simbólico o? Un plato completo, repitió su madre, ahora con un borde de impaciencia en su voz. Suficiente para un hombre que ha estado trabajando toda la noche. Sentí que mi cara se calentaba. Esto era ridículo, ¿verdad? Miré alrededor de la cocina. Nadie más parecía pensar que esto era extraño. La hermana de Adam estaba cortando pan. Su cuñada estaba revolviendo una olla. Los niños corrían por la casa, emocionados, pero no de la forma en que los niños normalmente están emocionados en Navidad. Había algo diferente en esto, algo más reverente. Me reí, incómoda. ¿Las galletas no son suficientes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Adam se volvió hacia mí, y la expresión en su rostro. Nunca lo había visto así. Horrorizado. Genuinamente horrorizado, como si hubiera dicho la blasfemia más terrible. La mamá de Adam me dio una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No, cariño. Esa no es una comida que llene. Con manos temblorosas, llené un plato. Cerdo, papas, vegetales, pan. Lo mismo que estaba dando a todos los demás. La mamá de Adam lo inspeccionó, asintió con aprobación, lo cubrió con papel aluminio y lo llevó al garaje, donde lo metió en un refrigerador separado. El resto de la cena pasó en una niebla. Comí sin saborear realmente. Conversé sin escuchar realmente. Mi mente estaba dando vueltas, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Realmente creían que San Nicolás iba a venir y comer esa comida? No, no podían. Eso era ridículo. Esto tenía que ser algún tipo de tradición, algo que hacían por los niños. Aunque los adultos también parecían estar participando completamente. No con la indulgencia juguetona que los padres normalmente tienen al perpetuar la fantasía de Santa, sino con una seriedad absoluta. Después de la cena, la familia se dispersó. Algunos primos y tíos se fueron a sus propias casas. Los que quedamos nos reunimos en la sala alrededor de la estufa de leña. La mamá de Adam sacó una Biblia grande y gastada y comenzó a leer. Pasajes sobre la familia, sobre el honor, sobre la obediencia. En algún momento, empezó a hacerme preguntas. Sobre mi familia. Sobre por qué no estaba con ellos en Navidad. Mi mamá y yo. No nos llevamos bien, dije cuidadosamente. ¿Y tu padre? No está en escena. ¿Hermanos? No. Sentí que me estaba desnudando capa por capa, no físicamente sino emocionalmente. Cada pregunta era como pelar una cebolla, revelando más y más de mi soledad patética. Es triste, dijo finalmente la mamá de Adam, y no estaba segura si lo decía con compasión o con juicio. La familia es el núcleo de todo. Sin familia, una persona está perdida. No supe qué decir a eso. Porque tenía razón, ¿no? Yo estaba perdida. Por eso estaba aquí, en la casa de un hombre que apenas conocía, rodeada de extraños, desesperada por pertenecer a algo. Alrededor de las 9 de la noche, el papá de Adam habló por primera vez en horas. Es hora de que los jóvenes se retiren. Los niños ya habían sido enviados a la cama una hora antes, con instrucciones de que San Nicolás necesitaba privacidad para cenar y preparar los regalos. Ahora nos tocaba a nosotros, Adam, yo, y su hermana menor, una chica de 19 años llamada Ruth. Nos levantamos. Dije buenas noches. Estaba a punto de salir por la puerta cuando la voz de la mamá de Adam cortó el aire. Cariño. No dijo mi nombre. Solo cariño, pero de una forma que me hizo saber que se refería a Adam. ¿Te estás olvidando de la parte más importante de la Navidad? Adam se detuvo en seco.
Vi cómo el color se drenaba de su rostro, luego regresaba en un rubor de vergüenza. Se rió, pero era una risa nerviosa, infantil. No, mamá, no me olvidé. Se volvió y me tomó de la mano. Era la primera vez que me había tocado frente a sus padres en todo el día. Me arrastró de regreso a través de la sala, a la cocina, hacia el garaje. ¿Qué está pasando?, susurré. No respondió. Solo abrió el refrigerador, sacó el plato cubierto de papel aluminio y regresó a la cocina. Lo metió en el microondas. Nos quedamos ahí, parados frente al microondas, viendo el plato dar vueltas y vueltas. Podía sentir los ojos de sus padres en mi nuca. El zumbido del microondas era el único sonido en la casa que, momentos antes, había estado llena de conversación. Intenté aligerar el ambiente. ¿En serio se toma en serio lo de que Santa coma, eh? La mano de Adam apretó la mía. Fuerte. Lo suficientemente fuerte como para hacer que mis nudillos crujieran. Sí, dijo, y su voz era tensa. Diría que es serio. El microondas pitó. Adam sacó el plato, ahora humeante, lo llevó a la mesa del comedor, donde lo colocó en un lugar ya preparado. Había un vaso de agua, una servilleta doblada, un tenedor y un cuchillo. Incluso una vela encendida. Era como preparar para un invitado que realmente esperabas que llegara. Adam. Empecé. No. Su voz era cortante. Solo. No. Regresamos hacia la puerta. Esto ves, pasamos por ella. Salimos al frío nocturno. El aire era helado, tan frío que me ardían los pulmones con cada respiración. Caminamos en silencio hacia la casa de huéspedes, nuestro aliento formando nubes frente a nosotros. No pude resistirme. Hice otro comentario, algo sobre que Santa tendría el estómago lleno si comía así en cada casa. Era un comentario tonto, una broma nerviosa para llenar el silencio incómodo. Adam se detuvo. Se volvió hacia mí. En la oscuridad, apenas podía ver su rostro, pero sentí la intensidad de su mirada. Se llama San Nicolás, dijo lentamente, como si le estuviera hablando a un niño. Y solo come su cena aquí. No seas irrespetuosa en nuestra casa. La forma en que lo dijo. El tono. La absoluta seriedad. Me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Lo siento, susurré automáticamente, aunque no estaba segura de que estaba disculpándome. Entramos a la casa de huéspedes. Ruth ya estaba ahí, había encendido la estufa de leña en la pequeña sala de estar. Me mostró mi cama, una cama individual en la misma habitación que ella, y señaló hacia una puerta cerrada. Adam va a estar ahí con nuestro hermano menor, dijo. Las reglas de la casa. Nada de dormir juntos antes del matrimonio. Asentí, todavía aturdida. Me cambié en el baño, me puse mi pijama más conservador, y me metí en la cama. Las sábanas olían a lavanda y a leña. Escuché a Adam entrar a la otra habitación unos 30 minutos después, ni siquiera vino a decir buenas noches. Me quedé ahí acostada en la oscuridad, escuchando la respiración suave de Ruth en la cama al lado de la mía, el crepitar del fuego en la estufa, el viento afuera silbando a través de los árboles. ¿Qué acababa de pasar? Intenté racionalizarlo. Era solo una tradición familiar extraña. Mucha gente tiene tradiciones extrañas en Navidad. Mi propia familia solía hacer cosas raras. Esto no era tan diferente, excepto que sí lo era, porque no era la tradición en sí. Era la seriedad, la absoluta falta de ironía o juego, la forma en que la mamá de Adam había hablado, la forma en que Adam me había mirado. Ellos creían, realmente creían, o al menos, actuaban como si lo hicieran. Y no podía decidir qué era más perturbador. Horas pasaron. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese plato de comida humeante en la mesa del comedor, esperando. ¿Esperando a quién? ¿A qué? Entonces escuché algo. Movimiento en la casa principal. Pasos. Voces bajas. Me incorporé silenciosamente, tratando de no despertar a Ruth. Miré por la ventana. Había luz en las ventanas de la casa principal. Sombras moviéndose. ¿Qué estaban haciendo? Mi teléfono estaba en mi bolso. Lo saqué, pensando que tal vez podría enviar un mensaje de texto a una amiga, solo para sentirme menos sola, pero no había señal. Ni una sola barra. Estaba completamente aislada. Una parte de mi cerebro, la parte irracional que había visto demasiadas películas de terror, comenzó a susurrar cosas. ¿Y si esta familia era parte de un culto? ¿Y si San Nicolás no era Santa Claus sino algún tipo de figura religiosa distorsionada? ¿Y si? No. Eso era ridículo. Estaba siendo paranoica. Pero otra parte de mí, la parte que me había mantenido viva durante años de negligencia y abuso emocional, la parte que había aprendido a confiar en mis instintos, estaba gritando que algo no estaba bien. Me volví a acostar, pero mantuve mi teléfono en la mano. Mis ojos permanecieron abiertos, mirando las sombras en el techo proyectadas por las llamas moribundas de la estufa. Afuera, escuché un ruido, como algo pesado siendo arrastrado, o alguien caminando con botas pesadas en la nieve.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Solo era el viento, me dije. O un animal. O algún miembro de la familia haciendo tareas nocturnas. Pero no sonaba como ninguna de esas cosas. Sonaba como pasos. Deliberados. Acercándose. Me quedé completamente quieta, apenas respirando, escuchando. Los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio nuevamente. Eventualmente, en las primeras horas de la mañana, debo haberme quedado dormida por puro agotamiento. Cuando me desperté, la luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas. Ruth ya no estaba en su cama. Me vestí rápidamente y salí de la habitación. La casa de huéspedes estaba vacía. Todos ya se habían ido a la casa principal. Caminé a través del patio cubierto de escarcha. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y naranja. Era hermoso, de esa manera en que las mañanas de invierno en el campo son hermosas. Tranquilo, prístino, entré a la casa principal. El olor de café y tocino llenaba el aire. Voces alegres venían de la cocina. Niños riendo. El sonido del papel siendo desgarrado. Los regalos. Ya habían abierto los regalos. Me dirigí hacia la cocina, sintiéndome como una extraña en un sueño de otra persona. Y entonces lo vi. El plato. Estaba en el fregadero. Vacío. Completamente vacío, ni siquiera restos, como si alguien lo hubiera limpiado completamente. El tenedor y el cuchillo estaban ahí también, dispuestos cuidadosamente a un lado. Había manchas de grasa donde había estado la comida. Alguien había comido esa cena. Buenos días. La mamá de Adam entró a la cocina, ya completamente vestida y arreglada a pesar de la hora temprana. Me miró de una manera que no pude descifrar. ¿Dormiste bien? Yo. Sí, mentí. Bien. Comenzó a preparar café. Los niños ya abrieron sus regalos. San Nicolás fue generoso este año. Miré el plato nuevamente. Veo que comió su cena. Por supuesto que sí. Su tono era casual, como si estuviéramos hablando del clima. Siempre lo hace. ¿Quién? Empecé a preguntar, luego me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Quién realmente comió esa comida? Porque obviamente fue uno de ustedes, ¿verdad? Pero las palabras murieron en mi garganta. Porque la forma en que me estaba mirando, con esa pequeña sonrisa, me decía que sabía exactamente lo que estaba pensando, y que no iba a obtener respuestas. El resto del día fue una pesadilla surrealista. La familia extendida comenzó a llegar. Más primos, más tíos, más gente que no conocía. La casa se llenó de ruido y actividad. Traté de mantenerme ocupada. Ayudé con la limpieza. Jugué con los niños, pero no podía dejar de pensar en ese plato. En esa comida que había desaparecido. Adam me evitaba. Cada vez que intentaba hablar con él a solas, encontraba una excusa para estar con otro miembro de la familia. Sus primos, los más jóvenes, parecían más normales. Tenían teléfonos. Hablaban de cosas normales. Pero incluso ellos tenían algo extraño en los ojos cuando se mencionaba San Nicolás. Al caer la tarde, no podía más. Encontré a Adam en el granero, supuestamente ayudando a su padre con algo. Necesitamos hablar, dije. Me miró, y por un momento vi algo en sus ojos. Culpa. Miedo. Ahora no es un buen momento. ¿Cuándo será un buen momento? Porque yo, dije que ahora no. Su voz era más dura de lo que jamás había sido conmigo. Me quedé ahí, sintiendo lágrimas de frustración pinchar detrás de mis ojos. Esto es demasiado raro para mí, Adam. Tu familia, esta cosa de San Nicolás, la forma en que me tratan como si yo fuera el problema por no entenderlo. Tal vez si hubieras mostrado un poco de respeto. ¿Respeto? ¿Respeto por qué? Por una fantasía infantil que toda tu familia pretende que es real. El silencio que siguió fue absoluto. Adam se acercó a mí. Por un momento, pensé que me iba a gritar. Pero cuando habló, su voz era baja. Peligrosamente baja. No es una fantasía. San Nicolás es real. Es un santo. Un hombre de Dios. Y viene a nuestra casa cada año porque mantenemos la fe. Porque creemos. Pero este año. Se detuvo, su mandíbula apretada. Este año no comió. Dejó la comida. ¿Sabes qué significa eso, Adam? Significa que hay una no creyente en la casa. Significa que mi familia ahora piensa que te traje aquí y contaminaste nuestra Navidad. Me quedé mirándolo, incrédula. ¿Estás escuchándote a ti mismo? ¿En serio crees que un hombre mágico con traje rojo vino a tu casa y no comió porque yo no creo en él? No es magia, dijo bruscamente. Es fe. Es tradición. Es una locura, terminé. Dio un paso atrás, como si lo hubiera abofeteado. En ese momento, su madre apareció en la entrada del granero. Ya veo, dijo fríamente. Ya veo qué tipo de persona eres. Me volví hacia ella. Señora, yo solo. Degenerada. La palabra fue como un latigazo. Vienes a nuestra casa. Comes nuestra comida.
y luego te burlas de nuestras creencias más sagradas. ¿Así te criaron? Mi madre. Tu madre claramente falló en enseñarte valores. ¿Es por eso que estás sola? ¿Es por eso que no tienes familia? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Eso no es. Creo que es mejor que te vayas, ahora. Hoy. Miré a Adam, esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que le dijera a su madre que estaba siendo cruel, pero no lo hizo. Solo miraba al suelo, con los puños apretados a los costados. Adam, susurré. Deberías irte, dijo en voz baja. Y así fue como terminó. Empaqué mis cosas mientras toda la familia extendida se reunía en la sala. Podía escucharlos hablando en voz baja, y supe que estaban hablando de mí. La forastera. La no creyente. La que había arruinado la Navidad. Nadie se despidió cuando me fui. Adam no salió de la casa. Solo metí mi maleta en mi auto y manejé de regreso por esos caminos de tierra, alejándome de las montañas, de regreso a la civilización. A mitad de camino de vuelta, mi teléfono recuperó la señal. Mensajes de texto comenzaron a llegar. Amigos preguntando cómo estaba mi Navidad. Deseos alegres. Fotos de sus propias celebraciones. Me detuve a un lado del camino y lloré. Lloré por la soledad. Por haber sido tan estúpida al pensar que podría pertenecer a la familia de alguien más. Por no tener ningún lugar a donde ir excepto un apartamento vacío. Lloré porque, por un breve momento, había creído en algo. No en Santa Claus, pero en la posibilidad de no estar sola en Navidad. Y eso resultó ser la fantasía más ridícula de todas. Han pasado unos días desde entonces. He leído los comentarios. He hablado con mis amigos. Todos me dicen lo mismo, que tuve suerte de escapar. Que esa familia era un culto o estaba loca o era peligrosa. Y tienen razón. Lo sé racionalmente. Pero hay una parte de mí que todavía se pregunta sobre ese plato. Sobre la comida que desapareció. Sobre los pasos que escuché esa noche. Una parte de mí que se pregunta si, tal vez, solo tal vez, había algo en esa casa que no podía explicar, algo que rechacé porque no encajaba en mi versión de la realidad. Y eso es lo más aterrador de todo. No que estuvieran locos, sino que tal vez, de alguna manera retorcida, estaban en lo correcto. Y yo fui expulsada no solo por no creer, sino porque mi incredulidad tenía poder. El poder de hacer que incluso los milagros se alejaran. No sé, probablemente estoy siendo dramática. Probablemente solo fui yo procesando un trauma. Una familia extraña con tradiciones extrañas y una exnovia solitaria que no sabía cuándo mantener la boca cerrada. Pero en las noches, cuando estoy sola en mi apartamento, a veces pienso en ese plato vacío. En esos pasos en la nieve. En la certeza absoluta en los ojos de la mamá de Adam cuando dijo que San Nicolás era real, y me pregunto, supongo que eso es todo. Mi relación con Adam terminó, por mensaje de texto, 2 días después de Navidad. Su mensaje fue breve. Mi familia piensa que es mejor que no nos veamos más. Espero que encuentres la paz. No respondí. ¿Qué podría haber dicho? Así que aquí estoy. Sola otra vez. Sin familia. Sin novio. Sin respuestas. Solo historias que nadie cree. Y dudas que me mantienen despierta por la noche. Feliz Navidad. A veces las cosas no salen como esperamos. Uno va con buenas intenciones, y vuelve con más preguntas que respuestas. Si alguna vez sentiste que algo no estaba en tus planes, este es tu lugar. Nos escuchamos en la próxima historia.